tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y una vez más le doy la bienvenida a Libre Opinión. La tarde de hoy me acompaña mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. El gusto de saludarlos en una emisión más de Libre Opinión, donde pues vamos a estar comentando las últimas noticias de esta semana, de lo que ha venido sucediendo, los hechos que han venido sucediendo en el país y aquí también en el municipio. Doctor. Efectivamente tenemos algunos acontecimientos graves, por cierto. Uno de ellos fue el atentado a la vida de algunos turistas en Acapulco, que fue no precisamente un acto deliberado y dirigido, sino fue a resultas de daños colaterales, como siempre, por las disputas entre bandas del crimen organizado, pero que al fin de cuentas, pues sí provocó heridos y algunas personas que perdieron la vida. Mauricio. Sí, así es, doctor, pues nos abocamos a hacer algunas investigaciones sobre este acontecimiento que fue a las 9:15 de la noche del día sábado, lamentablemente en el Parque de la Reina, donde se dio ya un número de 2 muertos y 5 heridos, 3 del puerto de Acapulco y se dice que dos capitalinos y 3 de Acapulco. Lo grave de esto que se desenvolvió al nosotros entrevistar a algunas personas que estuvieron ahí en el hecho, es de que nada más atendieron a las 5 personas heridas, 2 ambulancias, una que estaba de guardia y otra que llamaron. Así que tuvieron que ver y evaluar en ese momento a los heridos para ver quién se llevaban primero y por cuáles regresaban después, porque no había suficientes ambulancias. Esto nos deja en un momento de reflexión en el puerto de Acapulco, que en Semana Santa, una Semana Santa que lo habíamos platicado ya aquí un martes en el Tianguis Turístico con conocedores del turismo, pues que ya no es Semana Santa, ya son un fin de semana, ya no hay temporada turística, son fines de semana que se llenan en Acapulco, pero que no estemos prestos, dijeran en italiano, para una contingencia mayor. 2 ambulancias nada más para levantar a 5 heridos. Pues han dado aquí el cuestionamiento, entonces cuestionamos para qué sirven estas donaciones que año con año están la Cruz Roja, el Departamento de Bomberos también cuenta con una ambulancia, y dónde está la relación con otros tipos de hospitales donde tienen ambulancias para estar apoyando en un evento no muy mayoritario, pero sí de gran magnitud. Y lo decimos gran magnitud porque se dio a conocer en todo el mundo, doctor. Terriblemente cierto, por desgracia, lo que acabas de narrar, pero habrá que decir también que no fue un evento que pudiese haberse calificado como fortuito, porque escuché por ahí algunos policías municipales que reclamaban y decían, es que fuimos sorprendidos, el factor sorpresa de los maleantes fue el que nos apabulló, cuando es precisamente el factor sorpresa el que tienen que evaluar los policías, porque los maleantes, los asesinos no les van a mandar un telegrama para avisarles qué día y a qué hora van a actuar. Esto sucedió en un lugar en donde estaba un conglomerado bastante nutrido de turistas observando un show de esquí acuático, queriendo recuperar ese show acuático que surge en Acapulco en los años 50 en el Club de Esquís y que posteriormente renace en el otro club de esquís que se hizo precisamente junto al Parque de la Reina.
concluyeron esos tiempos de este espectáculo acuático, y ahora, haciendo el esfuerzo de renacerlo, los turistas estaban ahí observándolo de manera totalmente gratuita desde la banqueta, desde una parte recién remodelada de Acapulco, conocida ahora como la Ventana Ecológica. Ahora todo lo que ve al mar es ecológico, pero había un puesto de policía ahí, uno de estos módulos de policía perfectamente inútiles, como ha quedado demostrado en múltiples ocasiones, pero que ante la incapacidad y la creatividad, pues siguen haciendo módulos de policía en todos los lugares en Acapulco. Y ahí estaban los policías, en este caso la policía turística, y a pesar de que estaba la policía turística y a pesar de que había elementos de la Marina, elementos del Ejército, elementos de la Policía Municipal, elementos de la Policía del Estado, pues llegaron estos tipos y dispararon en contra de otro o de otros a los que iban persiguiendo, sin importarles la vida de los turistas que ahí se encontraban, simplemente disfrutando del espectáculo acuático. Esto es verdaderamente desastroso. No pensamos nosotros que vaya a existir conciencia entre los asesinos y que les importe la vida de los demás, porque dejarían entonces de dedicarse a lo que hacen. Son malditos por naturaleza. El problema aquí es que lo hagan tan impunemente, porque hasta el momento siguen estando libres, que las cámaras de seguridad que existen en Acapulco y por las cuales se hizo una inversión bastante cuantiosa, pues no funcionan, o no las usan, o no las prenden, o a nadie le importa que existan, o a muchos les conviene que no existan. Entonces aquí hablamos de omisiones de la autoridad, de complicidades y de muchas otras cosas que verdaderamente vienen a ponerle el tiro de gracia, dijeran algunos, y la puntilla, como lo hacen en las corridas de toros al toro, para finalizar con la poca vida turística que todavía permanece en Acapulco. Mauricio. Sí, doctor, yo con los que nos acaba de decir, de platicar, de abundar, pues me pongo a pensar de que aquí yo creo que muy bien, pues es una seguridad fallida en la situación, porque no existe logística. Si los policías dicen nos agarraron sorprendidos, nos agarraron pues en un momento de descuido, señores, se dio el banderazo, vino el gobernador, el presidente municipal, que daban el banderazo de bienvenida a todos los turistas. Incansablemente ha dicho el gobernador del estado, el presidente municipal, en que bienvenidos turistas, la costera está blindada, a nosotros los acapulqueños nos dejan indefensos porque pues no contamos con rondines, con cuestiones de seguridad, porque todos están abocados en la costera. ¿Qué es lo que pasó? Señores, no hay logística, simple y sencillamente en ninguno de los dos, tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal, se ponen, lo que dejaron al descubierto es que hacemos o hacen en cuestión privada, porque es un privado el que está haciendo este show, que lo está financiando él, según entendemos, nos ha comentado, y no tenemos un lugar adecuado que rinda la seguridad necesaria para los que vayan a ver este espectáculo. No tenemos ni los policías, ni las ambulancias, ni una logística por cualquier otro evento fuerte que se dé y que podamos responder de inmediato. Leyendo, a mí me sorprende que digan los policías que pues los agarraron sorprendidos, puesto que nosotros leemos diario las estadísticas que está dando la CEGOP. Dice, en el 2006, en el marco del primer año en que la puntuación del índice de paz en México se deterioró un 4%,
desde que el país comenzó a recuperarse en la guerra contra el narcotráfico en el 2012. Esto es lo que dice las estadísticas. Yo la verdad pongo en duda de que ha habido una recuperación en contra de la violencia, o que han detenido la violencia de algún modo, porque pues, lo que ha pasado, estos grandes arrestos, estas eliminaciones de los jefes de cártel, pues es como en cualquier otro tipo de dependencias o jefaturas o secretarías. Si en el Senado se muere un senador, pues viene otro y toma su lugar. Y dentro de la violencia es lo que pasa, se quita una cabeza y vienen 10 cabezas las que quieren tomar el mando. Por eso es la guerra que se está dando aquí en México, porque no hemos sabido ahora sí tener una política en contra de la violencia cuando se va a quitar a alguien en el cártel, porque de ahí vienen entonces, quitan a uno y suben 10 que quieren el mando y se están peleando quiénes son los que se van a quedar ahí. Por eso es que digo que no existe logística alguna y no hay también ese blindaje que se habla, doctor, de la situación de que el turista está seguro. Se había hablado que se daban los muertos, pero se daban en las zonas urbanas, conurbanas, en las colonias. Doctor. Sí, tienes razón, Mauricio. No solamente no hay logística, no hay una estrategia. No hay una estrategia fundamental para combatir la criminalidad y para realmente hacer ese blindaje que las mismas autoridades asumen y presumen. Y bueno, vemos que fallidamente por los resultados, ¿no? Es cierto que en Acapulco tenemos 2 clases de ciudadanos, ¿no? Aunque todos deberíamos de ser iguales ante la ley, porque así está asentado en la Constitución General de la República, pues resulta que aquí los turistas son privilegiados, porque vienen a dejar el recurso que sustenta la vida económica de la ciudad. Entonces al turista no se le infracciona, el turista puede viajar con el coche con cosas en el techo, puede viajar con la cajuela abierta y gente sentada en la cajuela. Todas estas situaciones que ponen en peligro la vida de los turistas, en Acapulco se les permite el uso y el abuso. En ninguna otra parte del mundo sucede eso. A donde vayamos como turistas tenemos que cumplir con las leyes del lugar. En Acapulco no. En Acapulco viva la anarquía y la displicencia. Pero aún así no es suficiente para que estas situaciones de extrema tolerancia pues permitan que los turistas mantengan rangos de salud y de vida acordes con su bienestar. Vemos que en los accidentes automovilísticos que suceden en la ciudad, pues son más los heridos que van mal colocados en un vehículo que aquellos que van perfectamente bien sentados y con el cinturón de seguridad puesto. La norma se establece con el propósito precisamente de salvaguardar la vida de las personas, no con el fin de molestarlos. Entonces, el no aplicar el reglamento de tránsito al turista no es generarles un clima de beneficio, sino por el contrario, un clima de riesgo. Y decía yo al principio que había 2 tipos de ciudadanos, los turistas y los acapulqueños. Nosotros estamos relegados a un segundo plano. La seguridad es principalmente para el turista. Toda la franja turística, léase la costera y la zona del Acapulco Diamante, es lo que se cuida con prioridad extrema. Y aún ahí es en donde suceden actos violentos que cobran la vida de personas, como de lo que estamos hablándole a usted. Esto no demuestra otra cosa más que la gran incapacidad de quienes formulan estas estrategias, la gran incapacidad de quienes
establecen los programas de vigilancia y de prevención y la gran incapacidad de las autoridades que permiten que todo esto suceda, Mauricio. Así es, doctor, muy bien dicho ese comentario, porque también era lo que yo me iba a referir, que no obstante que en las secretarías de seguridad pública se encuentran militares o federales que son de la naval, pues yo creo que aquí, señores, ya llevan bastante tiempo en el cargo y no han hecho una evaluación, no han hecho un análisis dentro de su trabajo en el nivel municipal, los regidores, y yo creo que en el estado también los diputados, y pues mínimamente pues tengan vergüenza y renuncien, porque la verdad ya se vio, no pueden con el paquete. Hay cambios por el cambio y no un cambio por el saber y el conocer de cómo hacer las cosas en cuestión de seguridad. Y Acapulco pues se ven diariamente, pues es nota, desgraciadamente es la nota que no se paga, pero pues desafortunadamente todos nos culpan que turistas menos vengan en Acapulco. Si recordamos, digo, y lo voy a mencionar, no tiene mucho con el hecho, un accidente de un camión de unos turistas de Michoacán que venían, que se impactaron contra una pipa, pues también dijeron que había pasado aquí en Guerrero, en la carretera del siglo XXI. Entonces estamos de que pues Acapulco está en Guerrero y Acapulco está en la mira del mundo. Este hecho del Parque de la Reina se dio a conocer 2 horas o 3 horas a nivel ya internacional. Estaban ya circulando las notas en varios noticieros internacionales de este hecho que había pasado y que habían sido víctimas turistas que estaban viendo el show de esquís. Yo aquí a los mandatarios pues sí les mando esta reflexión. Yo creo que el hecho de que hubo ahogados aquí en la bahía, se dio la violencia en el Parque de la Reina, choques, accidentes, personas manejando y tomando, como muy bien dice el doctor, en que aquí se debería de respirar seguridad en todo momento y al turista no se le debe de dar garantías porque es ya parte del puerto de Acapulco a que cometa infracciones que pues desgraciadamente puede llevar a un accidente, así como también no vemos vigilancia en la quebrada. Ha habido personas que se sientan en las barandas y sin el debido ahora sí formas, pues se han llegado a caer y accidentar porque no hay una autoridad que les digan que eso no se debe de hacer, doctor. Efectivamente, son muchos los aspectos que requieren atención, pero son muchos más los que están desatendidos. Y lo único que se nota es de que no hay capacidad de gobierno. No tenemos propiamente un gobierno fallido, pero tenemos algo que se le parece mucho. Cuando donde quiera que le tocamos al enfermo le sale pus, pues podemos pensar que estamos ante una septicemia, y en el caso que nos ocupa aquí en Acapulco es que hacia donde volteamos hay un problema, en donde volteamos hay un problema, pero además no es un problema eventual, no es un problema cotidiano, es un problema grave, y algunos de ellos que no se habían dado en administraciones anteriores. Realmente es preocupante que sigamos teniendo este tipo de gobierno y que lejos de prestarle atención, pues quieran cubrirlo todo con declaraciones, embelleciendo el puerto, pintando las paredes de colores o generando monumentos sin sentido y colocándolos también en lugares en donde pues lo único que para lo que sirven es para estorbar. Mauricio.
Así es, doctor. También queremos llevar nosotros a ustedes esta información donde pues ahora que se inauguró la obra magnífica de la avenida Adolfo López Mateos, donde se acortó la avenida que sube hacia la quebrada y se dejó un solo carril, pues los locatarios, los hoteles que están de ese lado de Adolfo López Mateos, pues se quejaron que ahí sí tuvieron seguridad, que ahí sí había policías viales para no dejar al turista que se bajara a preguntar y a ver, como es su derecho, la habitación, si les gustaba o no lo que se les estaba ofreciendo y el precio, porque llegaba inmediatamente el policía a moverlos y a decirle síguele, síguele, y si no te quito la placa. Y el descontento de estos hoteles del Adolfo López Mateos, se dio esta información, se nos dio esta información, qué es lo que estaba pasando. Entonces, pues desafortunadamente, el único fechas que tienen para mitigar los gastos que han dejado ya estos días que no ha habido turistas, pues la propia policía vial les hacía ahí mella para que los turistas pues no contrataran ahí y poderse quedar en los hoteles que están ahí en Adolfo López Mateos. Y como muy bien dice el doctor, pues hay obras que no sirven para el desarrollo de la economía turística de los que han invertido y de los que han estado estos hoteles por muchos años y han vivido del turismo y están esperando, deseosos de que estos fines de semana que se llena a Acapulco, pues recuperar un poquito de tantos gastos de luz, de agua, de impuestos que se están dando para poder pagar y que ahorita la misma autoridad pues se los corra, doctor. Efectivamente, Mauricio. Por desgracia, esa es nuestra realidad y no importa qué tan grande sea el dedo que quiera topar el sol, no le es suficiente. Pero cambiando en otro orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió ayer para trámite el recurso de reclamación para que se reconozca el carácter jurídico de la Asamblea Constituyente en la defensa de la Constitución local. Recuerdan ustedes que la Ciudad de México hizo una constitución nueva para poder administrarse, para poder organizarse, y resulta ser que hay varias instancias, en este caso 7 instituciones han tramitado acciones de inconstitucionalidad o han presentado controversias constitucionales en contra de esta Carta Magna Capitalina al que tanto vuelo le dieron y que tan perfecta la consideraron. El ministro que lleva el caso, Javier Lainez Potisek, no notificó en ningún momento a la constituyente, sino a la Asamblea Legislativa y al gobierno de la ciudad para su defensa. O sea, aquí estamos ante hechos controversiales, en donde al parecer la Corte va a tener que poner orden ante la violación de seguramente algunos principios fundamentales de la Carta Magna en la conformación, aprobación, redacción y todo lo que tenga y lo concerniente a esta nueva Constitución de la Ciudad de México. La Corte declaró inconstitucionales diversas disposiciones que en algunos municipios, léase Acapulco, imponen el cobro por el registro extemporáneo de menores en el registro civil. Y aquí vale la pena hacer un comentario. Si usted va a sacar un acta de nacimiento al registro civil y le dicen que regrese 10 días después. Cuando regresa usted 10 días después, lo ven y no lo creen. Y hasta que están seguros de que efectivamente está usted ahí para recoger su acta, hasta ese momento se la imprimen.
Cuando se pregunta la razón de estas formas de conducirse, pues argumentan que no hay suficiente papelería, que no hay suficientes actas de nacimiento con el formato propio para poder ser impresas con los datos de quien está, del solicitante en este caso. Bueno, pues esto ya la Suprema Corte ha empezado a poner un poco de orden, sobre todo en estos municipios, en donde pues no se va a cobrar el acta extemporánea, el acta de nacimiento, ni tampoco habrá sanciones ni multas a los padres que soliciten su registro fuera del plazo de los 6 meses por considerarse violatorias del derecho humano y a la identidad. Todas las personas hemos requerido en algún momento nuestra acta de nacimiento para muy diferentes trámites. Si lo piensa hacer usted aquí en Acapulco, hágalo con tiempo. Sea para ingresar a la escuela, a un trabajo, para obtener el pasaporte, la credencial para votar con fotografía o cualquier otro derecho político o electoral al que tengamos como ciudadanos mexicanos. Hoy por hoy constituye un documento de identificación personal necesario para muchas otras gestiones. Por esta razón, la Corte estimó que no solo será inconstitucional el cobro por el registro extemporáneo, sino también otro tipo de medidas y prácticas que atenten contra la gratuidad de la expedición de la primera acta de nacimiento, como fijar una vigencia o fecha de expiración para su validez oficial. Esto es algo verdaderamente inaudito. O sea, cada determinado tiempo le cambian a usted el formato, primero lo sacan naranja, lo ponen café, lo ponen amarillo, lo ponen azul, y si no trae usted el formato, la última versión del formato, el acta de nacimiento se la consideran inválida. Cuando fue expedida por una autoridad competente, cuando fue expedida siguiendo el trámite que la misma autoridad requiere, cuando está en papel oficial, cuando tiene los sellos del gobierno y cuando está firmado por las autoridades de registro civil, ese documento no puede ser inválido simplemente porque no tiene el color del último formato. Eso es una verdadera arbitrariedad y es una forma nada más de fastidiarle el ánimo a los mexicanos y de hacerles que sigan gastando su dinero. Si usted tiene un acta de nacimiento expedida por la autoridad municipal, quien quiera que haya sido, en el momento que usted la requirió, la autoridad municipal, el documento tiene toda la fuerza legal. Y es lo que está diciendo aquí precisamente la Suprema Corte, que se les acabó el negocio de las formas, de los colores y de los dibujitos, que las actas no tienen fecha de expiración para su validez oficial, mientras ni tampoco requieren de un límite de antigüedad para realizar un trámite, pues eso, que es precisamente lo que yo acabo de decir, obligaría a las personas a solicitar la reexpedición a su costa de nuevas copias, anulando la intención del constituyente en esta reforma constitucional. Por lo anterior, en la inteligencia de que las subsecuentes copias certificadas del acta que se soliciten generarán el cobro de los derechos respectivos, lo mismo que otros servicios adicionales, como por ejemplo inscripción del nacimiento en el domicilio de los solicitantes. Si usted quiere, en vez de llevar al niño al registro civil, quiere usted que el juez del registro civil o algún representante acuda a su domicilio y realice el registro ahí, bueno, pues esa ya es una decisión personal y es un lujo que si tiene usted dinero para pagarlo, se lo van a cobrar. Pero eso no es una situación obligada por el ciudadano. Así que es importante que saque usted del cajón todas esas actas de nacimiento que tienen ustedes, de cuando el almirante Argudín fue presidente municipal, de cuando René Juárez fue presidente municipal y quien haya sido el titular del registro civil, porque de acuerdo con la Constitución y con los acuerdos emanados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las actas no tienen fecha de caducidad, no son medicinas, ni tampoco son alimentos, son documentos. Y esos documentos, en el caso del acta de nacimiento, no tienen caducidad, no tienen expiración. Mauricio. O sea que si usted conserva el acta de nacimiento original, la donde lo registraron sus papás, pues van a decir que no valen. Digo, vaya payasada.
Pero es y una la payasada, verdad, que sucede todos los días en Así Acapulco, y es una payasada que a los que no son payasos les cuesta dinero. Entonces aquí de lo que se trata es de evitar la arbitrariedad, porque es una arbitrariedad. Sí, es una arbitrariedad porque tiene usted la original, con la que se extendió su acta, la que es donde firmaron sus papás, y los testigos. Aquí es muy importante dejar en claro lo siguiente: actas originales solamente hay una, que es la que existe en el libro de actas que está en el registro civil. Todas las demás, aunque sean verdes o amarillas o tengan color o no, no son originales. La gente le llama original, pero son copias del original que está asentado, y en el mismo documento lo dice: esta es una copia fiel del original. Recuerdo en una ocasión en que por alguna razón se acabaron las hojas oficiales, estas de las que hablamos, y entonces el registro civil estuvo sacando copias de las actas, copias serográficas se llaman, o sea, las copias que se sacan en una máquina para poder extenderlas como actas de registro civil. Lo único que hacían es que por el reverso le ponían los sellos y las firmas, exactamente lo mismo que lo que hace un notario público, o sea, da fe de que es una copia fiel del original. Todos los documentos que expide el registro civil son copias, el único original está en el libro de actas que el propio registro civil conserva para su protección y custodia. Mauricio. Así es, vamos hoy a cuestión de hablar sobre el muro. Llega hoy Trump a cambiar un poquito ya de tema y meternos a lo que viene otra vez pasando en Estados Unidos, de que Trump sigue con la situación de que se va a llevar el muro y que ya está casi por iniciar y dar a ver quiénes de los ganaron este contrato. Resurge, estaba leyendo algunas notas cuando fue el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al Senado. Estaba leyendo que un senador hizo un estudio completo sobre la cerca que existe, este pequeño muro que han ido haciendo Clinton, Obama y algunos otros presidentes. Pues se le dijo al secretario de Relaciones Exteriores que están dentro de los límites del territorio mexicano estos muros, que no colindan con la división entre Estados Unidos y México. Quisiéramos ver, y vamos a tratar de ahondar más en internet o buscar en Relaciones Exteriores qué es lo que ha surgido sobre esta denuncia de este senador. Me parece que es del PT, no estoy muy seguro, de que hizo este señalamiento al secretario de Relaciones Exteriores de que el muro que se ha venido construyendo por otros presidentes están en territorio mexicano y no en los límites de Estados Unidos y México, doctor. No había escuchado yo nada de eso, pero tu comentario me refiere a los años 60, en donde parte de la frontera, hay que decir primero que parte de la frontera de México y Estados Unidos la constituye el río Bravo, o el río Grande, como le llaman los americanos, independientemente de la otra parte que está en donde está California, Nuevo México, Arizona, en donde la división está marcada por unas mojoneras colocadas en el lugar. En esta parte es el río el que define la frontera. Recuerdo que en esa época, por alguna razón, el río cambió su cauce. Y al cambiar el río su cauce, dejó una porción de tierra aislada que había sido de México y que ahora el río la había vuelto americana, por decirlo de alguna forma, al cambiar el curso, y esa porción de tierra se le conoció como el chamizal. A este chamizal, pues se le hizo un litigio internacional que duró como 10 años,
para que Estados Unidos decidiera regresarle esa porción de tierra, que no le voy a decir que era grande, era insignificante comparado con el territorio de cada uno de los países, pero era México, y se luchó por ese pedazo de tierra y se logró, siendo el presidente de la República, Adolfo López Mateos, que se regresara el chamizal a México. Creo que el presidente de los Estados Unidos era Ike Eisenhower, y que por cierto, dicho sea de paso, ha sido el único presidente de los Estados Unidos que visitó Acapulco en visita oficial, y digo el único en visita oficial porque sabemos que estuvo John F. Kennedy en Acapulco, pero no era presidente cuando estuvo aquí con con Jacqueline Kennedy, en ese entonces todavía no era de Onassis, en su luna de miel. Sin embargo, el general Ike Eisenhower sí estuvo aquí en Acapulco, ha sido el único presidente que ha visitado de los Estados Unidos, que ha visitado Acapulco en una visita oficial, una visita de Estado, y recorrió toda la costera en un auto descapotado y pasó la noche en el Hotel Pierre Marqués. Ese dato se lo dejo como dato curioso porque hay mucha gente que lo desconoce. Sus fotografías estuvieron colocadas en todos los postes de alumbrado público de la avenida costera y fue verdaderamente un gran evento. Otro que recuerdo así como inusitado, como insólito, fue la visita de la reina de Inglaterra, que también visitó Acapulco, y eso fue en los años 80, no me queda muy claro, fue entre el 82 y el 84, no tengo la fecha muy precisa, pero ha sido otro de los personajes mundiales que han visitado el puerto de Acapulco. Mauricio. Fue en el 82 y que vino su buque, paró aquí donde está la portuaria, y fue en el 82, doctor. Fue en el 82. La visita no tuvo que ver con tú te refieres al Queen Elizabeth II, ¿no? Al barco. No, que ella vino en su barco, en su yate. En su Okay, yate. Ya me queda claro. Sí, bien. Vino en su yate y fue en el 82. Y fue en el 82. Y lo que ha distinguido al puerto de Acapulco antes, porque eso es lo que vamos a resaltar ya que tomó este tema el doctor, es de que aquí lo que le gustaba a los turistas es de que al llegar a Acapulco se convertían en un acapulqueño más. ¿Qué es lo que quiero decir? Que caminaban libremente sin ser molestados, más que pues a veces se les daba un pequeño saludo, una bienvenida por los acapulqueños, pero hasta ahí, y ellos se sentían un parte ya del Acapulco, y eso era lo que se llevaba. Quisiera tomar también, ya regresando a la cuestión también a nivel nacional, pues ya Javier Duarte pues fue aprendido en Guatemala, y resulta que lo acusan de un gobierno deshonesto. ¿Qué pasa de esto donde Yunes ya hizo su declaración en que está contento, en que está esperando a que se regrese ya para que declare y esté bajo las leyes ya mexicanas Javier Duarte de Ochoa, un gobernador corrupto, que se le señale nada más de un gobierno deshonesto y que Yunes pues sea nada más un capricho y en querer recuperar el dinero que se llevó, los millones de pesos, y ese sea su anhelo antes de que termine su administración, de recuperar el dinero de Duarte, que no lo creo porque pues ahorita se está hablando que se puede llevar en tratar de que lo entreguen las autoridades guatemaltecas a México hasta 6 meses. Pero ¿qué pasa con esas personas que fueron durante la administración de Duarte privadas de su libertad y fueron muertas? Los periodistas que fueron asesinados, los 10,000, 15,000, 20,000 personas durante el sexenio de Duarte que fueron asesinados y no brindó seguridad alguna. ¿Por qué no se le culpa también de eso? ¿Por qué no se le responsabiliza de ese tipo de violencia
que estuvo en su administración de Duarte y por qué nada más Yunes dice que es un gobernador deshonesto. No me cabe duda que si Yunes, esa es su intención, pues es nada más ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. No sé, doctor, si tenga usted algún comentario de este gobierno fallido de Duarte. Sí, por supuesto, creo que Duarte todavía no termina de saber y nosotros tampoco cuáles van a ser todos los cargos que se le van a imputar, cada día se le van sumando. Recientemente se le sumaron lo de miembro del crimen organizado y uso de recursos de procedencia ilícita y otros más, independientemente desde luego de las muertes de los periodistas que bien señalas que sucedieron cuando él era gobernador. Pero aquí tenemos que hacer una diferencia muy precisa. O sea, el hecho de que él haya sido gobernador cuando los periodistas fueron asesinados no lo hace a él directamente ni autor intelectual ni autor inmaterial hasta que no se le pruebe lo contrario. Y para tal efecto habría que buscar a los que sí fueron autores intelectuales. Si la acusación y la prueba recae en él, pues será él. Y entre los que son los autores materiales, que también de ser él, bueno, pues tendrá que probarse, pero no se le pueden imputar los crímenes por el simple hecho de haber sido gobernador y por haber sucedido en el tiempo que él fungía al cargo de la administración gubernamental. Esto es muy importante dejarlo claro. Tiene muchísimos otros cargos suficientes como para pasarse el resto de su vida en la cárcel, aquí o en los Estados Unidos, en donde también ya se le reconocen cargos y en donde se dice que podría pasar 80 años más 2 cadenas perpetuas. En México serían 40 años más una cadena perpetua o algo, vamos a poner 40 años, porque las cadenas perpetuas no existen en México. Tiempo suficiente para que cuando salga de la cárcel sea un anciano y haya perdido toda su vida ahí adentro. Sin embargo, y bien señalas, lo más importante para Yunes no es que se castigue al delincuente por los cargos que se le imputen, sino que devuelva el dinero que se llevó. Esta es otra de las cosas que también la autoridad ha mencionado que tratará de hacer. Ya se regresaron 400 y fracción de millones de pesos y se le han confiscado bienes por alrededor de 1.500 millones de pesos. Sin embargo, para todo lo que se llevó, que fueron varios miles de millones, pues es simplemente un pellizco. Se hará lo conducente y es una de las metas que tiene la autoridad también, el resolver la devolución de los recursos de los veracruzanos para que puedan ser aplicados en obras en beneficio de la comunidad. Aquí lo interesante también es de que la extradición está en este momento en un estado de suspensión, en donde, como bien señala, si él acepta la extradición, podría ser mañana, pero si acaso no lo aceptara, tendría que procederse a través de un juicio que podría llevar de 6 meses hasta 1 año. Y obviamente ya tenemos algunos actores políticos que están muy preocupados por la captura de Duarte y ya están incluso reconociendo que la captura de Duarte pues tiene mala fe y tiene el propósito de incriminarlos, ¿no? Que todo lo que diga Duarte en contra de ellos son puras mentiras, porque las va a decir Duarte y las va a decir porque para eso lo detuvieron. O sea, no hayan ya que decir, hay mucha gente que está nerviosa y la captura de Duarte y la captura de Yarrington, una vez que empiecen a hablar, pues va a cambiar radicalmente la geopolítica en México. Mauricio. Sí, doctor, lo que me ha llamado ahorita la atención es lo que nos dice, ¿no? Que el número de años serían 80 o 30 años, 40 años de prisión, poco para el daño, como usted muy bien lo señaló, a todo un estado de Veracruz, en el patrimonio de salud, en el desarrollo de todo el estado, en carreteras, en turismo,
toda esa ciudad que fue afectada, pues me parecen muy pocos años, y que vayan a dar con todo el dinero, porque lo estamos viendo con Harrington, que está preso y detenido en Italia, que era perseguido en el 2012, allá sí lo está buscando también, lo está pidiendo Estados Unidos por cuestiones también del narcotráfico, y allá sí le están prometiendo a ellos cadena perpetua si se los mandan a Estados Unidos, y aquí en México serían 40 años los que pasaría como máximo Harrington. Yo creo que aquí pues ya sería un regalo en decir, no, pues me voy a México para que me condenen allá, ¿no, doctor? Pero no solamente eso, Mauricio, por supuesto que se vienen a México porque tendrían una condena mucho menor en número de años, además con un beneficio adicional que la ley considera, y es que por cada día de buena conducta tienes un día de libertad. Entonces se puede reducir la condena a la mitad, pueden ser nada más 20 años, eso lo estipula la ley, así que sí les conviene venirse a México, no van a aceptar irse a los Estados Unidos, y según lo que estuve leyendo, pues hay un principio general de derecho que dice que primero en tiempo es primero en derecho, y partiendo de ese principio, quienes solicitaron la extradición de Harrington y la extradición de Javier Duarte a México, pues fueron los mexicanos primero que los Estados Unidos, así es que si aplicamos este principio general de derecho, entonces la extradición deberá ser concedida a quien la solicitó primero, que en este caso es México, y ambos serán entonces extraditados a México y recibirán la condena que le imponga un juez de acuerdo al debido proceso que se les lleve en el país. Mauricio. Entonces sí, la condena debería de ser evaluada con consideración con el daño que causó, que aquí sería pues a los mexicanos, Harrington en su estado de allá natal, y a Duarte también acá en Veracruz. Yo creo que aquí es un país también de leyes y la deberíamos de ejecutar como tal, en evaluar qué tanto daño fue lo que causó, la cuestión de medicinas que se ponían a estos enfermos con cáncer, que se dicen que pues era pura agua nada más la que se les inyectaba, y que un bebé, al parecer, nosotros no afirmamos eso, pues también murió porque no se le dio el tratamiento adecuado. Entonces yo creo que México ya debería de ser un país de leyes y de considerar, pues no que porque pase la noche y el día, pues ya le cuentan como días, el día como día y la noche como noche, y se le reduzca la pena, doctor. Es algo que no podemos modificar ni tú ni yo, Mauricio, podemos estar o no estar de acuerdo, que en este caso yo sumo mi desacuerdo al tuyo. Aquí el problema está de que es algo que está estipulado en la ley, que fue aprobado por el Poder Legislativo, y lo único que nos queda hacer es cumplir con lo que dice la ley, y eso es lo que dice. Entonces eso hace mucho más atractivo a ambos que pasen su condena en México, pero también tendremos la ventaja al tenerlos en México de poder enterarnos, y en el desarrollo del juicio, durante el proceso, nos vamos a enterar también de muchas cosas que ojalá y nos sirvan como país para limpiarnos de todas esas lacras que fueron cómplices de estos que ahora vienen de regreso, y ojalá y regresen también lo que se llevaron. Pues es lo más importante, doctor, eso de asegurarnos, que desgraciadamente acaba de decir una gran verdad el doctor, se llevan el dinero, se lo roban, y aparte lo van y lo invierten en otras partes, en otros países, y no siquiera en México. O sea que nos están saqueando. La cuestión española no nos las podemos quitar todavía, de que nos siguen saqueando el país, pues nuestros propios mexicanos, los que tienen una responsabilidad en el gobierno de gobernar equitativamente, pues no es esto. Y es una gran verdad que ojalá estos recursos, porque lo que se roban son los recursos federales
la mayor parte de este dinero que se llevan, pues sirva de algo para que Hacienda esté fiscalizando centavo por centavo a todo lo que se le da a los estados, porque ya es un hecho y salen muchas películas, demasiadas películas mexicanas donde hacen el alarde, la denuncia también, se puede decir, de lo que está pasando en México, de que pues construyen disque calles, ponen y lo justifican en documentos de que les costó tales calles construirlas, se termina su trienio, su sexenio, ¿y qué pasa? Pues que nunca pasó por ahí ninguna maquinaria en esas calles, que según documentos que se están justificando para el gasto y de que se llevan. Esto ya lleva años que se roban estos recursos, le digo, hay mucha parodia en muchas películas, en parte de denuncias, donde los mexicanos estamos cansados de estos gobernantes que llegan al poder por el poder nada más, y que, como lo dijo el doctor, pues ojalá hoy se haga justicia y sirva de algo para que ya no sigan subiendo estas lacras al poder. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos de vuelta con usted en un par de minutos. Estamos en Libre Opinión. No se vaya, por favor. No sabe cómo le agradezco que siga usted con nosotros. Adelante, Mauricio. Sí, llama mucho la atención de donde el gobierno mexicano está haciendo todo lo posible por que las personas que están indocumentadas en Estados Unidos pues no sean deportadas y de alguna forma tengan esa defensa legal allá en Estados Unidos. Pero lo que nos llama la atención es de que un grupo de Haití, cerca de 3,000 personas de isla haitiana de raza negra, pues no me acuerdo cómo le llamaron al operativo que hizo Obama, de que iba a dejar pasar estas personas proporcionalmente día a día a Estados Unidos para que tuvieran un permiso, pero que se les diera una estancia en México. Pues pasaron algunas, pero hay estacionadas en Ciudad Juárez, me parece, 3,000 personas ahí, haitianos, en que ahora con las nuevas reformas que hay con Trump de migración, pues ya quedaron varadas ahí, y ellos dicen que pues ya no quieren irse a Estados Unidos, ya se quieren quedar aquí en México. Pero si estamos nosotros luchando, porque aquí lo ha explicado muy bien el doctor, nos traería muchos problemas que se nos regresara a nosotros los mexicanos al país, porque en cuestiones de salud, en cuestiones de empleo, donde se quedan ellos a vivir, pues está difícil. Pues también más difícil pues es tratar ahora sí de ser luz de la calle y oscuridad de mi casa, el tratar de hacer de estos haitianos pues darles la nacionalidad mexicana, cuando no contamos con la debida protección de dónde se van a quedar, dónde van a habitar, darles salud y todos estos problemas que nos ha usted mencionado, doctor, que nos acarrearía traernos a todos los mexicanos al país. El problema de los haitianos es un problema que surge precisamente por el cambio de gobierno en los Estados Unidos, hacia la salida de Obama y la llegada de Donald Trump. La situación está en que ellos efectivamente se quedaron varados, pero no se quedaron varados y ya no quieren ir a los Estados Unidos, sino ya no pueden ir a los Estados Unidos, que es muy diferente. Lo que sí no quieren es regresar a Haití.
Entonces dicen, nosotros no tenemos nada que hacer en Haití, nos queremos quedar aquí en México, y esa población está siendo apoyada por diferentes instancias de caridad que les ayudan con la comida, que les dan un lugar donde vivir. Ya algunos de los niños ya han estado acudiendo a tomar clases, ya están inscritos en las escuelas de la zona. Algunas personas han empezado ya a aprender el español, porque acuérdate que en Haití se habla el francés o un dialecto parecido al francés, lo mismo sí, que en Quebec, el quebecois. Este será el haiticois, pero no hablan español. Ahora ya están aprendiendo a hablar español, están aprendiendo las costumbres de los mexicanos, ya empezaron a trabajar, a diferencia de los Estados Unidos que prohíbe que los mexicanos que vayan para allá trabajen y todo lo que ya sabemos. Aquí a los haitianos se les está dando la oportunidad de que inicien trabajos. He visto a algunas mujeres que ha pasado la televisión, por supuesto, documentales en donde muestran a las mujeres dedicadas al corte de pelo, a la elaboración de trencitas. Los hombres se dedican a contratarse en restaurantes como lavaplatos, como mozos, en fin, están buscando su modo de vida. Hay algo muy interesante, hubo un programa en donde se consiguieron unos terrenos que estaban prácticamente a disposición para tal efecto. No sé si eran de propiedad del gobierno federal o de un particular, pero estaban siendo ofertados para que se construyeran en ellos un número de casas para estas personas. Las casas eran muy modestas, eran unas casas elaboradas de madera y cartón, pero es mucho mejor que tener que dormir en una banqueta a media calle. Así que se empezaron a construir, el número de casas que se tenían planeadas eran 100, se construyeron 20 y el programa se detuvo por causas que desconozco, y muchas de las casas, o mejor dicho, todas las casas quedaron inconclusas, ninguna de ellas es habitable, y eso pues provocó una gran decepción entre los haitianos. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que teniendo esta oferta tan importante, pues no hayan sido los haitianos quienes en un momento dado se pusieran a trabajar en sus propias casas, a terminarlas y a hacerlas habitables, sino que prefieren seguir viviendo en los lugares en donde les dan un catre para que duerman y les dan un plato de sopa para que coman, en lugar de hacer algo más por su propio bienestar y el bienestar de su familia. Doctor, yo voy a entrar ahí en lo que usted acaba de comentar. Es cierto, es de un particular este terreno que se les había dicho que compraran, que construyeran sus casas, pero a Protección Civil hacer un estudio bien detallado, pues vieron que no era propio construir ahí las casas y que eran terrenos peligrosos para construir esas casas, así como no había manera de hacer el drenaje, llevarles agua, y fue por la razón de que ya no se siguió construyendo en este terreno que señaló bien el doctor. Es de un particular, porque no reunía las condiciones necesarias para hacer las casas habitación, tal vez para crear chivos, una cosa así, servirían estos terrenos. Un estudio en Estados Unidos y Canadá se han revelado que estas personas que se salen prácticamente a residir a otros países, y lo dijo él, que es concebible que pues, se hayan ido a vivir en catres o algo, pues no les gusta a esa raza, a estos haitianos, y por eso no ha prosperado Haití, porque pues no son muy su fuerte el de trabajar. En Estados Unidos y Canadá la delincuencia fuertemente está en estos personas de raza negra que se van a vivir a Estados Unidos y a Canadá y tratar de vivir unos con el seguro que existe allá de desempleo, ¿sí? No quieren
trabajar y quieren que el gobierno los apoye económicamente. Y los que no tienen este desempleo, pues prácticamente se dedican a traficar drogas, a la delincuencia, y ahí podemos ver en las estadísticas donde en los penales el mayor número de personas es de raza negra. No estamos discriminando a la raza negra, pero desgraciadamente y desafortunadamente esa es la idea que ellos tienen, el no don de querer trabajar y de querer prosperar, y al que nosotros con lo que estamos viviendo en México, pues al no querer ellos trabajar en de lavaplatos, en la construcción y todo, pues serían presa fácil de que el crimen organizado pues los contratara y ellos pues muy felices de la vida. Entonces aquí México, un país de leyes y operar tantito con el conocimiento de qué ha pasado en otros países como Estados Unidos y Canadá, donde han ellos abierto las puertas a este tipo de personas. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahí es donde deberíamos de hacer nosotros una investigación completa de qué es lo que ha pasado y si nos conviene a México tener a este tipo de personas o ya deportarlas a su país de origen completamente, porque no estamos en condiciones ahorita nosotros de abrir las puertas y cerrárselas a nuestros mexicanos, donde tristemente están pasando la separación de su familia, ¿sí? Donde las mamás o los papás han sido deportados, quedan los hijos y están allá en México. Yo creo que México deberíamos de dar, así como lo dice el doctor, un timón hacia una ruta confiable para que México sea el país donde las familias se agrupen otra vez y sea el país de los sueños de las familias de Estados Unidos. Ha habido ya grandes avances en que ahora los que hayan sido deportados pueden ya abrir sus cuentas aquí en México, pero sí yo estoy en contra de que se le abra a estas personas la residencia en México y a nosotros los mexicanos que están allá viviendo, pues no los querramos aquí y estemos haciendo el esfuerzo que se queden en México, cuando yo creo que en México podemos salir adelante y puede ser un país próspero. Según lo que entendí de tu mensaje, es si los haitianos pueden venir a México y encontrar un modo de vida, ¿por qué los mexicanos se tienen que ir a otro lado a buscar un modo de vida y no buscarlo en México? O sea, si los haitianos, a pesar de que los describiste como gente sin ánimo de progreso, sin ánimo de superación, etcétera, están sobreviviendo entrecomilladamente de la caridad pública, están en México y se les permite continuar en México, ¿por qué a estos mexicanos que se fueron en busca de estadios mejores de vida no se les recibe y se les provee con un sustento social, un sustento económico, un sustento más atractivo para que su permanencia en México sea mayor y no tengan la necesidad de emigrar a otros países? De mano calificada estamos hablando, además, doctor. Además, lo que Trump sacó recientemente, y no sé si fue el día de hoy o ayer, fue que efectivamente dará permisos de trabajo para algunos que tengan determinadas especificaciones. O sea, personas que estén calificadas, que tengan doctorados, que tengan maestrías en determinadas áreas que ellos requieran. O sea, lo que siempre hemos vivido en México, que en México le llamamos la fuga de cerebros. O sea, los mexicanos se preparan, estudian en las universidades públicas de México y una vez que tienen el conocimiento y el grado académico y la experiencia, emigran a los Estados Unidos y los Estados Unidos los acepta de buena gana porque no les costó un centavo preparar a esos científicos, a esos genios, a esas personas para que rindan sus frutos en la Unión Americana. Y obviamente al mexicano que le ofrecen eso, pues se va
con muchas ganas porque no le interesa, porque no está comprometido con México, porque está más comprometido con el bienestar personal y el de su familia, lo cual además, dicho sea de paso, es perfectamente legítimo. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es pensar por qué se van estas personas que hemos preparado académicamente con una capacidad tal que pueden ser atractivos para los países de primer mundo. Pues se van porque no tenemos nosotros empleos dignos que ofrecerles y ellos van en busca de esos empleos y de ese bienestar. Eso supera al cualquier patriotismo y a los patrioteros también. Pero a lo que voy es de que Trump está ahora cediendo un poco porque hay un estudio reciente que hicieron algunas universidades de los Estados Unidos en donde quedó demostrado que al ritmo en el que Trump está regresando a los emigrantes de México para los Estados Unidos y de otros países también, y a la baja intención de emigrar a los Estados Unidos que ha dado como resultado la nueva política del gobierno americano, para 2030 estarían en problemas serios en los Estados Unidos, y serios económicamente porque no tendrían ni la mano de obra calificada ni el soporte de número de personas para lograr un consumo que mueva el dinero dentro de los Estados Unidos y genere la economía. Y ese es uno de los propósitos por los cuales se hizo el famoso Buen Fin, que es con el propósito de que la economía se mueva. Y aquí siempre me gusta cuando hablo de esto, hacer mención al chiste de aquel sujeto que llega al hotel a rentar una habitación y le dice al del hotel, quiero una habitación, ¿cuánto vale? Le dice, pues vale $100, ¿no? Pues aquí están los $100. Aquí el bellboy le va a enseñar la habitación y el tipo se va, mientras el señor con los $100 corre, manda a uno de sus empleados a que le pague al carnicero los $100 que le debía del consumo de carne, que no había podido pagarle porque no había habido clientes. El carnicero corre y le paga los $100 al mecánico que le había arreglado sus coches y que le debía $100 por el arreglo y que no se los había podido pagar. El mecánico va y le paga a la prostituta $100 que no le había podido pagar por todos sus servicios acumulados, y la prostituta corre y lleva el billete de $100 al hotel y se lo paga al del hotel y le dice, esto es lo que debo de las veces que he hecho uso de sus habitaciones. En eso regresa el sujeto que había ido a ver la habitación y le dice al del hotel, no me gusta la habitación, recoge su billete de $100 y se va. Y a pesar de que nadie ganó, nadie le debe a nadie. Así es, doctor, la verdad, ese mensaje que usted manda y de lo que goza el país vecino es la cuestión, y por lo que se van los mexicanos a vivir, es de que tienen una vida digna, en que se endeudan toda la vida, como lo acaba de describir el doctor, se pueden endeudar toda la vida, pero vivir con privilegios, ¿no? Donde ahí la garantía de pedir y pagar a largo plazo, pues eso es lo que nos impone. Tienen su casa, tienen su carro, pueden viajar una vez al año, pero van pagando ellos ahí mensual cierta cantidad mientras tienen ahí el trabajo, y eso es lo que hace atractivo irse al sueño americano, donde voy a decir, bueno, voy a ser dueño de mi propia casa, voy a tener mi carro, voy a viajar, voy a vestir, aunque me endrogue pues toda la vida, que tenga que estar trabajando mis 30 años hasta que ya me paguen mi pensión, pero pues voy a estar gozando, y cosa que es un plan que no hemos podido hacer aquí en México, el de garantizar nuestro trabajo como lo tuvimos en los 70, en los 80, que lo que sobraba era trabajo, se podía salir de
de un trabajo y ya encontraba otro, y ese es el tipo de situación que los mexicanos, como se nos decía antes, pues éramos malinchistas, porque bien lo dijo él, nos preparábamos, nos educábamos, y ya que habíamos pasado este trance que no se da en Estados Unidos, porque allá nomás se les da hasta la preparatoria gratuitamente, pues ya con una carrera o algo, pues se van a Estados Unidos y obtienen un buen trabajo, y que creo que la política neoliberalista es la que nos está afectando desde los 80, que se empezó a aplicar aquí en México, doctor. Mira, habría que meternos y hacer un programa especial para analizar el neoliberalismo, ver primero qué es y luego cómo se desempeña el neoliberalismo en un país y en qué forma nos ha afectado. No creo que sea algo que se pueda decir así de rápido. No, claro, además estamos dando una pequeña semblanza. Yo quisiera traer a colación para tal programa de llevarse al cabo un libro que escribió quien fuera mi compañero de programa durante mucho tiempo, mi querido Rodrigo Huerta Pegueros, y que lo presentó en la Universidad Americana de Acapulco, y que habla precisamente del neoliberalismo. Podríamos analizar su documento, que está muy bien elaborado y además está muy sintético, no se sube a las paredes ni nos desvía por lados donde nos distrae, sino que realmente está muy bien hecho para poder entender lo que es el neoliberalismo. Y veremos entonces si efectivamente ha sido o no un mal para el país. Lo contrario al neoliberalismo es el populismo, y el populismo sí está demostrado que no le ha hecho bien a ningún país donde ha estado, empezando de los casos más graves de principios del siglo XXI, pues está Grecia, está Argentina, está Chile, está Brasil, y está Venezuela, está Cuba, en fin, y bueno, en algunos lugares ha hecho el intento de aparecer y no lo han dejado mucho tiempo. El problema del neoliberalismo es de que lleva implícita la continuidad de algunos gobernantes, y eso es lo más delicado, que combate, perdón, no del neoliberalismo, sino del populismo, que combate las libertades y combate también a la democracia. Pero bueno, eso será tema de otro programa. Por lo pronto estamos... ahora sí, ya me interesó, y si me permite, digo, por el conocimiento que usted tiene y quien conocimos a Rodrigo Huerta, que yo pues también lo conocí desde hace años ahí en el periódico, pues fue una persona muy estudiosa, que le encantó el periodismo, pero vamos a hablar del populismo. El populismo viene y lo están aprovechando, doctor, y es bueno comentarlo aquí con ustedes, los ciudadanos que nos ven y nos escuchan, nos hacen el favor de que desgraciadamente en esta crisis que estamos pasando de gobernadores que son señalados de deshonestos y de que se robaron, son aprovechados por otras personas populistas, y que desafortunadamente, y lo voy a sacar a colación aquí ahorita, de que pues está temiendo que López Obrador aproveche este tipo de situaciones de crisis que se existe en el PRI para que se cuele en el 2018 con su populismo, doctor. Mira, yo creo que el populismo no tiene un rostro definido, ¿no? Lo vimos con el rostro de mujer en Cristina Kirchner en Argentina, y ya vemos el desastre de país que dejó. Lo vimos con Hugo Chávez en Venezuela y la herencia de Maduro, que está terminando de aniquilar a la pobre Venezuela, ¿no? Al país hermano. Algo también hemos visto en Bolivia y en Ecuador, y por supuesto en Cuba. Lo de Grecia no tuvo parangón, sin embargo, ahí entró la Unión Europea a salvarlos, cosa que no ha pasado en América, porque sería imposible, no hay dinero que alcance.
El populismo se basa básicamente, tiene como principio el manejar la promesa de prácticamente mantener a todos sin que trabajen. Da la idea como si el generador de riqueza fuera el gobierno, cuando el gobierno no genera un peso de riqueza, solamente la administra. Quienes generan la riqueza son las empresas, son quienes contratan a los trabajadores y quienes pagan sus salarios. El gobierno no emplea, no tiene empresas más que las paraestatales en México y tiene a los empleados que forman parte de la burocracia. Pero no genera, la burocracia no genera riqueza, y esto es muy importante hacerlo notar, porque lo único que hace el populismo es agotar con todas las reservas del país e inevitablemente colapsar. O sea, promete una aventura fantasiosa, como un viaje de opio, que es fantástico mientras dura, pero que al momento de enfrentarse con la realidad pues es nada lo que queda. Ejemplos ya los di. No creo que sea México un país que merezca tener un populista, no importa quién sea, y que se instaure el populismo. Tenemos en México un tipo de gobierno que tiene algo de democracia, que tiene democracia, pero que además no es populista, sino socialista. Y el socialismo es bueno porque el socialismo tiene la ventaja de que ayuda a las clases más difíciles, a las clases menos favorecidas, pero no se compromete más que a proveerlos de una forma de bienestar que depende mayormente de las capacidades y de las voluntades y del ánimo de cada uno. Aquí el gobierno en el socialismo no regala, da algunos beneficios, y lo vemos en la seguridad social. Tenemos una seguridad social en México que ya quisiera tener muchos países. En los Estados Unidos no la hay, están precisamente peleando por el Obamacare, y que Donald Trump lo quiere desaparecer. Pero tenemos también el beneficio de las escuelas públicas. La educación pública en México también es parte de ese socialismo al que me refiero. Vamos a recibir a nuestro invitado de la tarde de hoy. Le voy a pedir a Mauricio que me haga el favor de presentar a nuestro invitado, por favor. Mauricio. Sí, gracias, doctor. Pues tenemos Perdón, vamos a hacer una pausa y regresamos en un par de minutos, por favor. No sabe cómo le agradezco que siga con nosotros. En el final de este programa nos acompaña el licenciado Saúl Montúfar Mendoza, quien es delegado federal de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor. Señor licenciado, bienvenido. Gracias. Una vez más, muy amable, a su programa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Acabamos de terminar Semana Santa. Nos gustaría que nos platicara usted cómo se portó Acapulco con los visitantes en Semana Santa bajo la óptica de la Profeco. Sí, mira, nosotros aquí en Acapulco, desde el inicio de las vacaciones de Semana Santa del 8 de abril, colocamos 16 módulos en las playas con mayor afluencia de turismo, como fue Pie de la Cuesta, Caleta, Caletilla, hasta Bandera, Puerto Marqués, El Revolcadero. Además de módulos que instalamos en centrales de autobuses de la avenida Cuauhtémoc, así como en la Estrella de Oro de Diamante y el aeropuerto de aquí de Acapulco. En estos módulos que instalamos, afortunadamente no se recibieron muchas quejas. Bueno, mencionarles que todavía continuamos con estos módulos hasta el día domingo próximo, con estos módulos porque todavía hay gente de vacaciones aquí en Acapulco, por ello vamos a continuar muy al pendiente. Entonces, en estos módulos y en los recorridos que estuvimos haciendo, únicamente recibimos 37 denuncias de turistas que fueron resueltas de manera inmediata por el personal de la Profeco de los módulos y los que estábamos de recorrido. De estas 37 denuncias, fueron 11 para hoteles, 9 para operadora de playas, 9 para restaurantes, 7 para restaurantes, 3
para líneas de autobuses y 2 para estacionamientos públicos, 2 más para tiendas de autoservicio. Son los giros comerciales, son los proveedores que tuvieron estas quejas en esta temporada vacacional en los módulos de la Profeco. Pero sí es importante resaltar que estas fueron conciliadas de manera inmediata al 100%. Los consumidores se quedan de alguna manera contentos porque no pierden tiempo en las oficinas para presentar sus quejas, más bien nosotros acercamos a la Profeco a ellos para que puedan presentarnos de manera inmediata sus inconformidades y nosotros intervenir. Hemos recuperado 16,036 pesos a favor de los consumidores en estas denuncias que nos fueron presentadas y hemos brindado 3,780 asesorías. Estas asesorías consisten en no solamente en trabajo de la Profeco, sino más bien se acercan los turistas, se acercan los consumidores a los módulos a pedir alguna información sobre algunas otras instancias, sobre todo la Conducef, que normalmente también tienen problemas con los bancos, con sus tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y se acercan a nosotros para pedir información sobre qué trámites poder realizar. Por ello nosotros vamos contabilizando estas asesorías que fueron 3,780 hasta el día de hoy. Y también en los recorridos que estuvimos haciendo, comentarles que en las playas al entrevistar a los turistas, a los consumidores, preguntarles sobre la atención que estaban recibiendo, si era necesaria la intervención de Profeco, si querían presentar alguna queja. Ellos se expresaban muy bien de los prestadores de servicio, de los restauranteros, de los hoteleros, y nos decían que no era necesario presentar ninguna inconformidad. Fueron muy pocas las que recibimos en las playas, sobre todo en Puerto Marqués en Revolcadero fueron para 3 restaurantes, esto porque el restaurante, no obstante de que consumían con ellos, pretendían hacerles un cobro por la palapa, por lo que nosotros intervenimos de manera inmediata para que no se les hiciera este cobro de la palapa, ya que les estaban consumiendo a ellos como restaurante y no es necesario que realicen ellos otro pago por la palapa. Y fue estas inconformidades solamente ahí en el Revolcadero, una más en Puerto Marqués por el mismo sentido de que se trataba de cobrar la palapa, y una en la costera, aquí en la playa Condesa, que se trataba también de cobrar la sombrilla, no obstante de haber consumido en el restaurante. Pero relativamente yo puedo calificar que esta Semana Santa estuvo tranquilo en cuestión de quejas y denuncias. Considero que también esto tiene mucho que ver por el trabajo preventivo que la Profeco está realizando al reunirme con los proveedores, al reunirme con los restauranteros, hoteleros, cámaras empresariales, días antes de que se inicie el periodo vacacional, donde les hago la invitación, los exhorto a que cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor, a que cumplan con las normas, para que no haya este tipo de violaciones en perjuicio de la economía familiar de los consumidores, y que los turistas regresen cada vez más contentos a Acapulco por el buen trato que se les dé. Y considero que este es también el motivo de que las quejas, denuncias han disminuido, ya que en diciembre sí logramos recabar más de 100 denuncias. El año pasado, en Semana Santa, recabamos también 58 y hasta el día de hoy llevamos solo 37. Y considero que la semana pasada fue lo más fuerte en este sentido de quejas y denuncias, porque el día de hoy, que todavía continuamos en los módulos, tan solo se recibió una denuncia más en uno de los módulos que tenemos instalado. Así es como vamos en estas vacaciones de Semana Santa. Caray, déjeme decirle, licenciado, que estoy sorprendido porque Acapulco se portó muy bien, y Acapulco se portó muy bien, y esto no sucede de forma espontánea, sino es la respuesta precisamente a esa labor que ha estado haciendo la Profeco al visitarlos y al hacerles crear la conciencia de que es precisamente de esa manera en donde se van a evitar ellos muchos conflictos, y se van a evitar multas y se van a evitar
trastornos y van a poder tener más tiempo para atender sus negocios. 37 quejas en esta Semana Santa, en lo que llevamos hasta el día de hoy, pues es verdaderamente una cantidad exigua, no es ni siquiera pinta de color, y bueno, 11 en hoteles, 7 en restaurantes, 3 en autobuses, 2 de estacionamientos y 2 en tiendas de autoservicio, con 3,780 asesorías. Así es. Entonces yo lo felicito por su trabajo, porque no es la intención, sino son los resultados los que cuentan. Sí, muchas gracias. Y bueno, y también independientemente de este trabajo que estuvimos realizando en los módulos, en playas, centros comerciales, líneas camioneras, aeropuerto, pues también estuvimos realizando verificaciones a restaurantes, a hoteles, a centros nocturnos también. Hicimos verificaciones a 9 centros nocturnos. Y bueno, también me da gusto de que estos centros nocturnos, estos restaurantes, estos hoteles que fuimos revisando, cumplieron con la ley, cumplieron con las normas oficiales mexicanas. En los centros nocturnos, principalmente, lo que nosotros revisamos es que no se comercialicen bebidas adulteradas, que no se comercialice ahorita la bebida que está tan de moda, la famosa perla negra, que es la combinación de una bebida energetizante con cualquier tipo de alcohol, ya que esto, de acuerdo a la Secretaría de Salud, pues es muy dañino, es muy nocivo para la salud. Por ello también estamos nosotros muy atentos con estas verificaciones en los centros nocturnos, que estas verificaciones las voy a continuar, sobre todo de jueves, viernes y sábado, realizando estas verificaciones al azar a varios centros nocturnos para poder ir previniendo que no haya este tipo de daño también a la salud de nuestros consumidores. Y también nos extendimos con estas verificaciones a Zihuatanejo, a Iztapas Zihuatanejo, en Taxco también estuvimos muy atentos allá, porque bueno, también hubo mucho turismo. Y solamente aquí en Acapulco, en 2 tiendas de conveniencia, 2 tiendas OXXO, colocamos sellos de suspensión de la actividad comercial, porque independientemente de lo operativo que estamos realizando por las vacaciones de Semana Santa, traemos el otro operativo de Cuaresma, ya que estuvimos muy también al pendiente que no se incrementaran los precios en los productos que se consumen en la Cuaresma. Por ello, la verificación también a estos centros comerciales, y estos fueron suspendidos porque no exhibían los precios a la vista del consumidor, precisamente en los productos que se consumen en la temporada de la Cuaresma. Y en Iguala también suspendimos otros 2 OXXOs más porque no exhibían el precio y además estaban comercializando productos ya con la fecha de caducidad vencida. Entonces, por ello también estuvimos muy atentos en este operativo de Cuaresma. Suspendimos un centro comercial en Chilpancingo por no exhibir precios a la vista del consumidor, otro centro comercial aquí en Acapulco porque en los trajes de baño exhibían un precio y al momento de cobrarlos era un precio más elevado. Colocamos sellos de suspensión a una tienda de estas que se ponen en el kiosco de del centro comercial La Isla, donde se venden mucho los cigarros eléctricos y estas pipas que venden a los jóvenes. Nos dimos cuenta por una denuncia que nos hicieron de manera anónima que se estaba comercializando los cigarros por menor a menores de edad, sin importar quién fuera a comprar, y nosotros como Profeco hicimos una verificación, lo que nos corresponde a nosotros. Entonces logramos detectar que estos cigarros no cumplen con la norma oficial mexicana, la norma 024, y también no exhiben los precios. Por ello colocamos sellos de suspensión, pero en base a esta verificación yo daré también vista a las otras autoridades para que también en coordinación con la Profeco también ellos realicen sus verificaciones, como es el caso de la COFEPRIS, reglamentos, gobernación, todos los que tengan que intervenir para que bueno no se esté comercializando, no estén vendiendo los
cigarros a menores de edad, pero Profeco cumplió al realizar esta verificación atendiendo esta denuncia de un consumidor que se estaban vendiendo los cigarros al por menor a menores de edad, y inmovilizamos esos cigarros eléctricos que no cumplen con la norma y colocamos ahí de suspensión al negocio por no exhibir los precios. Vamos a continuar nosotros con estas verificaciones, con estos módulos, con estos recorridos, para que los consumidores se acerquen a nosotros y nos puedan denunciar, nos puedan poner la queja de cualquier establecimiento que ellos detecten con alguna irregularidad. Y vamos a continuar también con las verificaciones a los productos de la canasta básica, que esto lo estamos haciendo todos los días, estamos checando los precios, estamos monitoreando y realizando las verificaciones correspondientes para que no haya incrementos de manera injustificada. Yo creo que aquí es doble felicitación, el delegado, y te lo voy a decir como periodista porque ha sido mi fuente desde hace muchos años y llegó a ser la Profeco, esta delegación, pues la banda de Alibaba, y te lo voy a decir porque hubo hasta una delegada hace unos años que yo hice la denuncia, donde pues no se hacía nada, claramente pasaban las temporadas y venían haciendo los empresarios sus negocios. Aquí una estadística que nos das siempre era Nota Puerto Marqués y Revolcadero, donde las cifras de que doblaban los precios, se les cobraba de más, pues era casi el pan de cada temporada, y hoy pues la verdad nos estás dando gran sorpresa para el número de personas que nos visitaron el fin de semana, jueves, viernes, sábado santo, como lo dijo bien el doctor, pues esto pues casi no es absolutamente nada, y doblemente porque estás haciendo un gran esfuerzo en la delegación y le estás echando muchas ganas, y no sé cómo te estás llenando de personal, porque desde la historia de que se abrió Profeco de los 72, en el 72, 73, por ahí, estaba la Arequi, eran 80 o 90 personas las que laboraba con las que se abrió Profeco para hacer todo ese tipo de verificaciones, hoteles, tiendas de ropa, discoteca, que no había discriminación, y hoy estás operando prácticamente con menos de la mitad del personal que cuando se abrió Profeco, y en verdad pues te felicito porque no tienes el personal completo con el que Profeco cuando se inició lo tenía, que era de 87 o 90 personas, y hoy tienes menos que la mitad, y están unas estadísticas excelentemente dándonos, ¿no? Y sobre la verificación de estos bares, que barra libre, que nos acabas de hacer mención, donde pues no le den gato por liebre a los consumidores, porque pues era de bien. Ahorita nos estás hablando de unas bebidas energetizantes combinadas, antes se ponía creo que en el hielo unas gotitas, no sé de qué sustancia, a lo mejor ahorita nos los dice el doctor si se acuerda, donde pues con una copita o con dos, pues salías hasta las chanclas de borracho y se veían dentro de estas barras libres. Entonces para mí una doble felicitación, porque con un personal casi muy poco, pues estás logrando mucho. O sea, con menos se está logrando más. Sí, por supuesto. Creo que podemos recibir discursos que nos hablen y que nos prometan, pero los resultados son los que cuentan, los hechos son los que cuentan, y 37 quejas y todas bien atendidas, y yo creo que pues que dicen que la Profeco en Acapulco está haciendo un trabajo excelente. Sí, pues mira, nosotros efectivamente lo que dicen, con menos hay que hacer más, y nos hemos estado apoyando, yo he estado firmando convenios con universidades para que los jóvenes realicen su servicio social con nosotros, sus prácticas profesionales. Entonces en los módulos colocamos a un elemento de Profeco con varios jóvenes del servicio social o prestadores de servicio, entonces ellos nos están ayudando bastante, y por ello logramos hacer estos recorridos. Personalmente hice recorridos desde Pie de la Cuesta hasta
hasta Barra Vieja anduvimos recorriendo. Y sí, efectivamente, en Puerto Marqués y el Revolcadero, cuando yo llegué a hacerme cargo de la delegación, recibía muchos comentarios que pusiera atención en estas playas porque había muchas quejas. Por ello, constantemente estoy ahí en reuniones con los restauranteros, con todos los prestadores de servicio, y bueno, ya cuando es el periodo vacacional o el fin de semana largo, el puente, nosotros estamos ahí pegados. Y personalmente paso por las mesas donde están los turistas, los consumidores sentados, los voy saludando y preguntando cómo los están atendiendo. Y todavía a mi llegada sí recibía muchos comentarios de que la atención, bueno, no era la adecuada, pero ahora me da gusto que se expresen bien de Puerto Marqués, se expresen bien del Revolcadero, que sí hubo estas 2 o 3 quejas en Revolcadero y una en Puerto Marqués, pero bueno, ya eso no es nada a comparación a como se estaba antes. Incluso antes se hablaba mucho del manejo de la doble carta, que te daban una carta con el precio más bajo cuando llegabas y ya para cobrarte te metían una segunda carta con el precio más elevado. Y nosotros hemos estado muy al pendiente de esta situación y creo que también por ello se ha ido terminando con esta práctica abusiva en perjuicio de los consumidores, porque bueno, también los proveedores no desean tener problemas con la autoridad, en este caso con la Profeco, y creo que también por ello se están portando pues ya adecuadamente, y también bueno, están poniéndolo de su parte, ¿no? Para que volver a hacer que Acapulco recupere la confianza del turismo, y por ello lo hemos visto también gracias al trabajo del gobierno del estado, de nuestro gobernador Héctor Astudillo, el trabajo que estaba haciendo. Por ello, bueno, ha habido mucho turismo y ahora nosotros hay que cuidarlo también, ¿no? Es lo que yo les hago mención a los restauranteros, hoteleros, que si las autoridades invitan o de alguna manera hacen que venga el turismo, ahora nosotros también hay que cuidarlo, porque un turista que se va contento es el mejor promotor de Acapulco, de nuestras playas, de los restaurantes, porque se va hablando bien de nosotros, hablando bien de Acapulco, y es el mejor promotor. Por ello hay que tratarlos bien a todos, y creo que eso nos ha estado dando resultados, y nosotros como Profeco vamos a continuar muy al pendiente de que se les respeten los derechos a todos los consumidores. Saúl, el éxito prácticamente de tu gestión al frente de la Profeco no ha sido la sanción, ha sido la comunicación previa que has tenido con los empresarios, con los comerciantes. ¿Eso es lo que nos has dado? Sí, mira, porque de nada me sirve a mí como Profeco llegar y sancionar a un negocio. ¿Por qué? Porque si yo lo sanciono y no recupero lo que mi consumidor está exigiendo, pues de nada sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me lo han dicho algunos consumidores, a mí de nada me sirve que multes al negocio con $1,000,000 de pesos si yo no voy a recuperar lo que estoy exigiendo. El consumidor no se queda contento porque yo lo multe con $1,000,000 de pesos. El consumidor quiere recuperar lo que él invirtió, aunque no lo sancione. Entonces, por ello, la Profeco, a mi cargo, estamos privilegiando la conciliación, ¿sí? Que el proveedor le resuelva de manera inmediata a mi consumidor, que si el consumidor turista contrató vía internet un hotel y llega aquí a Acapulco y no le hicieron la reservación, ¿de qué me sirve? Voy y le hago una verificación al hotel y lo sanciono por esa práctica abusiva y no le va a resarcir el daño a mi consumidor. Mejor prefiero llegar, conciliarlos y que le devuelva o le haga el reembolso a mi consumidor de lo que él depositó. Y bueno, siempre también con la exhortación al proveedor de que no continúen con esta mala práctica abusiva, porque también no vamos a estar conciliándole una y otra vez que él esté infringiendo la Ley Federal de Protección al Consumidor y que nosotros nomás le estemos conciliando y no le pongamos sanciones. Sí. Si yo me doy cuenta que es un proveedor el que está cometiendo mucho esta irregularidad, voy y busco la conciliación, pero de manera inmediata le ordeno también una verificación para sancionarlo
por la práctica abusiva que él esté cometiendo. Y creo que esto es lo que nos ha ido dando resultados, porque primeramente buscamos la conciliación. Y si este proveedor es muy reincidente, le hacemos la verificación para sancionarlo también por las faltas que está cometiendo. Es precisamente la correcta interpretación del espíritu de la ley. O sea, la ley, a la hora de que se pensó el legislativo en crear la Profeco, la pensó precisamente, como su nombre lo dice, para proteger al consumidor y no para multar al que sirve al consumidor, ¿no? Entonces, la multa es una sanción coercitiva que se presenta cuando no se pueden llevar a cabo los propósitos de la conciliación. Exacto. Y el consumidor, al fin de cuentas, pues a él lo que le interesa es resolver su problema. El que llegó y el hotel no le respetó su habitación, él lo que quiere es tener un lugar donde dormir, no le interesa que se le ponga multa o no, y es precisamente para eso que está la Profeco, y son muy pocos los que entendieron la razón por la cual se formó esta Procuraduría, y se dedicaron a multar en vez de conciliar y de resolver y de velar realmente por los intereses de los consumidores. Eso que se hace ahora es justamente lo que se debió de haber hecho desde el principio, pero no todos tienen esa capacidad y sobre todo no todos tienen esa voluntad. Mauricio. Sí, yo ya como última pregunta haría esta exhortación al procurador de la Profeco, de que pues con este trabajo excelente que hiciste, pues reinstale el número correcto que le hace falta a la Profeco para que tú puedas dar mayores resultados, digo, porque así estás trabajando para el bien de Acapulco y para que los turistas regresen. Lo estamos viendo con resultados, y ojalá estas personas que cambiaron de irse a otro lugar, pero ya no las regresaron a esta ocupación de personal a la Profeco, pues ya no la tienen, y yo creo que es necesario, porque en 1972 no había los negocios que hoy existen y que es el doble o el triple, y si antes teníamos 80, pues yo creo que pues cuando menos mantener ese número de empleados de los que te hacen falta, y no los 30 o 40 que tienes hoy. El crecimiento de Acapulco y sobre todo los resultados lo justifican. Siento que está más que justificado el solicitar el aumento de personal cuando se tienen resultados tan brillantes como estos. ¿Algo más que quiera agregar, Delgado? Porque estamos a punto de terminar. Bueno, pues nada más que nosotros estaremos muy atentos y agradecer a los consumidores que han creído en la Profeco, que nos han reportado las quejas, que nos han reportado denuncias, que vamos a ir atendiendo de manera inmediata, aunque estas han sido pocas, como lo he mencionado, pero por ejemplo los Oxxos que suspendimos, los centros comerciales, el negocio de allá de la isla que también colocamos a ellos, fue gracias a las denuncias que nos están haciendo los consumidores. Tenemos el número gratuito que es el 01800 46 88 722, o en redes sociales nos encuentran con el nombre de Profeco Guerrero, de Profeco, o el nombre de su servidor también en redes sociales de Saúl Montúfar Mendoza. Ahí me han dejado algunas quejas, algunas denuncias que de manera puntual estamos atendiendo. Yo les agradezco por confiar en la Profeco y que lo sigan haciendo, porque no les vamos a fallar. A nombre de Mauricio García, yo le agradezco al licenciado Saúl Montúfar Mendoza, delegado federal de la Profeco en Acapulco, su presencia esta noche, pero sobre todo le agradezco más a usted que nos hizo el favor de acompañarnos desde sus hogares, y lo invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.